Bienvenidos a Reflexiones Teológicas. Mi nombre es Luis y servimos al Señor aquí en Badalona, en España, en una iglesia en la ciudad de Badalona. Y en este primer vídeo quisiera muy brevemente, unos breves minutos, hablar acerca de la importancia de la teología. Muchos en el día de hoy expresan que la teología no hace falta, pero eso es un gravísimo error. Cuando vamos a la Sagrada Escritura, concretamente a la oración sumo sacerdotal de Cristo, consignada en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, concretamente en el versículo 3, leemos unas palabras que el mismo Jesús dirigió al Padre, y que son las siguientes: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí encontramos que el mismo Señor Jesucristo vincula la vida eterna con el conocimiento de Dios. Evidentemente, conocer a Dios no solamente de una forma intelectual, solamente de una forma bíblico-teológica, sino también un conocimiento experimental. Eso es evidente. Pero en esa porción de la Escritura podemos encontrar la tremenda necesidad de estudiar teología. Además, cuando examinamos el término teología, encontramos que procede de dos términos griegos, ¿no? Theos, que significa Dios, y logía, que tiene que ver con ciencia o estudio de. Por lo tanto, la teología es la ciencia de Dios. Y decimos de Dios por dos razones esenciales. En primer lugar, porque la teología procede de Dios mismo, ya que Dios tomó la iniciativa de autorrevelarse. Dios se ha revelado, Dios ha entrado en diálogo con el ser humano, y por tanto la teología es la ciencia de Dios porque procede de Dios. Decía un teólogo español, Olegario de Cardenal, que hay teología desde que Dios ha tenido una palabra humana, desde que Dios se ha comunicado con el ser humano. Y también decimos que la teología es la ciencia de Dios porque la teología estudia a Dios. La teología es esa ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con el ser de Dios, los atributos de Dios, las obras de Dios, el plan de Dios, etcétera, etcétera. Y antes de concluir, quisiera citar a dos grandes autores cuyas citas nos enseñan la tremenda necesidad de estudiar teología. En el siglo XX, uno de los grandes escritores y apologistas cristianos, C.S. Lewis, dijo una palabra que creo que es digna de tener en cuenta. Dijo lo siguiente: si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas equivocadas. Y otra cita es del autor, del gran teólogo suizo del siglo XX, Karl Barth. Este expresó lo siguiente: una comunidad que sea consciente de su tarea en el mundo será necesariamente una comunidad interesada teológicamente. Por lo tanto, la misma Escritura nos enseña, ¿verdad?, la tremenda necesidad de conocer la Escritura y la teología. Y grandes pensadores cristianos, grandes teólogos han reconocido la urgencia, la necesidad de estudiar teología. Saludos cordiales.